Quiero que abra la Biblia en San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8. Y hay tres tipos de personas que se acercaron a Jesús. Tres situaciones, tres vivencias totalmente distintas. Tres grupos de personas que no tienen prácticamente nada que ver unos con otros. Pero los tres tuvieron una experiencia distinta en la presencia del Señor. San Juan capítulo 8. Dice la Biblia, Jesús se fue al monte de los olivos, fue a orar, agrego yo este detalle, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentando él les enseñaba. Entonces, diga conmigo, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. ¡Pac! Ahí está. Y poniéndola en medio le dijeron, maestro, tenemos una pregunta clave para vos. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? ¿Cuál es tu onda? ¿Cuál es tu comentario sobre esto? Agrego yo esta palabra. Versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarles, se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo, haciendo algunos dibujos. Pero ellos, al oír acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, diga conmigo, vete y no peques más. Ahora déjeme hablarle, por favor, por unos instantes, de una experiencia que tuvieron tres grupos de personas que se acercaron a Jesús. Dice la Biblia que Jesús bajó del monte, y bajó del monte de los olivos, había estado orando porque Jesús iba al monte a orar. Y se acercó hasta el templo, cerca del templo. Jesús no enseñaba dentro del templo, enseñaba ahí en la puerta del templo o en las cercanías al templo, porque él no es el sacerdote según el orden de Leví, él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Por eso Jesús nunca enseñó en el templo. Pero cuando él estaba en ese lugar, entonces dice que se acercó un primer grupo de gente a la que vamos a reconocer acá como pueblo. Diga conmigo, pueblo. Pueblo, gente, gentío o multitud. Es un primer grupo de gente que normalmente venían a Jesús cuando él empezaba a enseñar porque les gustaba sus enseñanzas. Jesús era muy didáctico, era muy práctico. Jesús te enseñaba de pronto con la sal, con la luz, te ponía un ejemplo de construcción, te ponía un ejemplo de cosas bien visibles. Jesús era un excelente maestro y él hacía aún que los que no sabían nada o los que no tenían ningún trasfondo, ellos enseguida podían aprender los principios de cosas espirituales porque Jesús era un genio enseñando. Todas las enseñanzas de Jesús se estudian y se analizan para poder enseñar y para poder predicar como Él. Así que la gente se acercaba a Jesús con un espíritu y un deseo a veces de aprender o de escuchar cosas. También dice la Biblia que las multitudes se acercaban a Jesús también porque Jesús hacía milagros. Diga conmigo, hacía milagros. Así que eran personas que tenían ciertas necesidades, que de pronto habían ido a Jesús y habían escuchado que Jesús había hecho milagros. Así que habían recibido el dolor, la sanidad en un dolor de pie, la vista en algún de los parientes, habían recibido alguna otra sanidad por ahí en la pierna, en el brazo. Y este grupo también se había acostumbrado a ir a Jesús. Voy a repetirlo, se había acostumbrado a ir a Jesús porque Jesús podía hacer algún tipo de milagro sobre ellos. También hay algo más por lo que las multitudes iban. Diga conmigo, por la comida. No, pero póngale onda, diga conmigo, por la comida. ¿Cuántos de nosotros cuando éramos chicos teníamos una tía que no era muy buena pero cocinaba muy bien? ¿Sí o no? Yo no tenía una tía que cocinaba muy bien, pero tenía una tía que tenía un almacén.
No me llevaba bien yo con ella, no me caían muy bien, pero tenían un almacén. Mire si se entera ahora cuando vean YouTube el video. Sobrino, sé que sos vos. Pero cuando mi mamá decía, vamos a la casa de esa tía, ¿quién viene conmigo? Yo decía, yo. Porque entrábamos al negocio y podíamos sacar las Don Satur, los bizcochitos de grasa. Y mi mamá decía, ay, Juan, no coman. Y mi tía decía, coman tranquilo. Y yo estaba ahí todo el día. Así que había una multitud que se había acercado a Jesús porque un día Él había multiplicado 2 peces y 5 panes. Y entonces a partir de ahí esa multitud venían a Jesús y le traían 2 peces y 5 panes y decían, ahí está, Jesús lo va a multiplicar. Era la multitud que venía a buscar milagros, era la multitud que venía a buscar sanidades, era la multitud que venía a buscar alguna enseñanza de Jesús que les caía muy bien y estaba muy bueno. Era un grupo que Jesús tenía muy en mente siempre. También cuando Jesús hablaba de cosas fuertes, también cuando Jesús dijo que Él era el Hijo de Dios y que Él iba a ser muerto y que iba a resucitar, también fue esta la multitud que se fue. También fue esta la multitud que lo dejó solo en la crucifixión. También fue esta la multitud que no quiso seguir a Jesús y en el momento cuando Él habló de tomar la cruz y seguirlo, sino que fue esta multitud también la que se alejó en ese momento. Jesús los conocía perfectamente. Ellos querían un toque, Dios mío, querían un toque, querían un milagro, querían un pan, pero no querían la relación con Dios. Este es el primer grupo de gente que se acercó a Jesús. El segundo grupo o el segundo espíritu, diga conmigo, es el espíritu de los religiosos. Pero dígalo con onda, es el espíritu de los religiosos. Dice la Biblia que Jesús estaba hablándole a esta multitud. Y de repente vinieron los escribas y los fariseos. ¿Quiénes son los escribas y los fariseos? El que nunca leyó la Biblia me dice, ajá, ni entiende nada. Pero le voy a explicar quién eran los escribas. Eran, por ahora, por ponerlo de alguna manera, ahora, es como esa gente que va de iglesia en iglesia. ¿Cuántos conocen gente que va de iglesia en iglesia? Levánteme la mano, va de iglesia en iglesia. Y en todas las iglesias le molesta algo. Levánteme la mano si usted conoce a alguien. No lo señale. Pero el espíritu religioso de los escribas y de los fariseos está también en nuestras iglesias y está también en nuestro tiempo. ¿Cómo se manifiesta, pastor? ¿Yo soy escriba? No, mire, para ser escriba primero había que ser un teólogo muy importante. Así que no somos escriba ninguno de los que estamos acá. Y para ser fariseo también había que conocer muchas cosas. Pero ellos tenían un espíritu que era un espíritu de cuestionamiento constante. Y dice la Biblia que estos escribas y fariseos no iban a Jesús a aprender, no iban a Jesús para recibir algo nuevo, sino que ellos iban porque envidiaban, dígalo fuerte conmigo, envidiaban, diga conmigo envidia, dígalo fuerte envidia, y ahora dígalo junto de nuevo, envidia, envidia, me tienen envidia, Estos religiosos no querían lo que Jesús daba, sino que estos religiosos querían lo que Jesús tenía. ¿Qué era lo que Jesús tenía? Para la vista de ellos, diga conmigo, multitudes, gente que iba a escuchar a Jesús, personas que iban a escuchar a Jesús, mucha gente rodeaba a Jesús. Y a todos los que les gusta enseñar o predicar, muchas veces nos llama la atención cuando mucha gente va a un lugar y muchas personas están en un lugar, y al que le gusta dirigir o liderar, muchas veces le agarra como un escozor y dice, yo tendría que estar liderando ahí, yo tendría que estar pastoreando, la gente tendría que estar escuchándome a mí. Entonces le agarran bronca. No es que los escribas querían recibir algo de Jesús. Ellos querían que la gente los escuche a ellos como escuchaban a Jesús. Entonces, para hacerlo quedar mal a Jesús, siempre le traían alguna prueba. Un día le trajeron una moneda y le dijeron a Jesús, esta moneda está acuñada con el sello de Roma. ¿Hay que diezmar o no hay que diezmar? ¿Pagamos impuesto o diezmamos? ¿Qué hacemos primero? Y Jesús, con una cancha tremenda, ¿qué les dijo? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¡Fua! Y se fueron enojados porque no lo podían enganchar.
Otro día le trajeron a Jesús y le dijeron, Jesús, hay una mujer que se casó con un hombre. Y Jesús dijo, está bien eso. Pero murió ese hombre y se casó con el hermano más chico. Y Jesús dijo, bueno, está bien. Y murió el hermano y se casó con el tercer hermano. Y Jesús dijo, bueno, dale, vamos, concluyan. Y le dijeron a Jesús, cuando vaya al cielo, ¿quién va a ser su marido? ¡Oh! Y estaban todos así como mirando a ver si Jesús caía en la trampa. Y Jesús, muy rápido, muy inteligente, Jesús le dijo, tranquilos, en el cielo no va a haber esposa ni esposo. En el cielo vamos a ser como los ángeles. Así que mire al de al lado y dígale, vamos a ser como los ángeles. Menos nosotros dos, amor, que yo te voy a identificar allá. Y yo voy a decir, a ella póngala al lado mío. Fue mi esposa en la tierra. Ahora, escuche. Entonces en esta ocasión, los escribas y los fariseos fueron un poco más allá. ¿Y qué es lo que hicieron? Agarraron a una mujer. Se ve que anduvieron buscando por todo el lado. ¿Viste esa gente que busca roña? ¿Conoce gente que busca roña? ¿Conoce gente que va a un cumpleaños de 15 donde come lechón, come asado, toma coca, baila, danza, le dan el souvenir y se enoja porque la torta no era muy dulce? ¿Conoce gente así? A mí cuando me invitan de los 15 yo me voy a las 6 de la mañana. Me voy revoleando la corbata y me voy diciendo gracias por todo. A mí me encanta. Pero hay gente que se va de una fiesta enojada. La música estaba muy alta. Y vos decís, comiste toda la noche como un lechón. Por lo menos andate contento. Porque esta familia gastó un montón de plata en esta fiesta. Me va siguiendo. Pero hay gente que busca roña todo el tiempo. Y estos escribas y fariseos estaban buscando roña todo el tiempo. Así que iban por una casa y ¿qué es lo que encuentran? Justo una mujer pobre, no sé, María creo que se llamaba, o Mariana, no sé cómo se llamaba. Y la encontraron ahí teniendo relaciones íntimas con un hombre que no era su marido. Y así como estaba, la agarraron, ¡pah! Y la tiraron arriba de un carro y se la llevaron a Jesús. Y se la tiraron a Jesús ahí adelante, ¡pah! Y le dijeron, Jesús, vos que sos tan bueno, ahora te vamos a poner una prueba de fuego, porque vos vivís hablando de la gracia y del perdón y la. Ahora, fíjate, ¿qué hacemos con esta mujer? Y me gusta porque uno de ellos fue como muy específico y le dijo, Jesús, la agarramos en el acto mismo del pecado. ¡Oh! Me gusta cuando la gente te manda captura a pantalla, ¿viste? ¡Oh! Acá está, pastor. ¿Viste? Algunos te mandan los videos. Ahí está, pastor, mire, ahí. Y ve que se ve bien que esa no era su esposa. ¡Ajá! Yo le hice zoom, dicen. Ahí estaban estos escribas y fariseos. Y le dicen, Señor, encontramos a esta mujer en el mismísimo pecado. En el derecho se diría en el pecado flagrante, evidente. ¿Y qué le dicen estos religiosos a Jesús? No le importaba la mujer, ni le importaba el pecado, ni les importaba nada. Solo les importaba querer encontrar a Jesús en una crisis con el mensaje que tenían hacia la multitud. Entonces le dicen a Jesús, la ley de Moisés decía que hay que matarla. La ley de Moisés dice eso en Levíticos 20, cuando un hombre y una mujer sean encontrados en un adulterio, hay que matarlos a todos. Ahora no haga esto ahora, está bien, no, eso era la ley de Moisés en aquellos tiempos. ¿Me sigue o no? Porque cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Egipto era una nación muy promiscua, donde tenían relaciones entre todos, con animales, entre familiares, parientes, no se perdonaba a nadie ahí. Entonces cuando los hebreos salieron de Egipto, Dios les puso reglas muy firmes, Dios les puso reglas muy fuertes para que ellos tomen nuevas conductas. Por eso las leyes en el Antiguo Testamento eran tan duras, porque eran formación moral, eran para sacar todo lo que había sido el pecado que ellos habían adquirido en Egipto. Por eso es que ellos le dijeron, Señor Jesús, la ley de Moisés dice que a esta mujer había que matarla. ¿Qué decís vos? Jesús podría haber dicho, muchachos, si la ley de Moisés dice que hay que matarla, ¿por qué me están preguntando a mí? Si la ley de Moisés dice que había que matarla en el mismo lugar del pecado, Deuteronomio lo dice así claramente, en el mismo lugar, ¿por qué la trajeron hasta acá?
También Jesús podría haber dicho, la ley dice que hay que matar a los dos, y ustedes me trajeron solamente ¿a quién? A la mujer. Pero Jesús no les cuestionó nada de eso. Pasó por alto estos errores técnicos que habían cometido, pero Jesús fue a sus corazones, porque Jesús estaba analizando algo que estaba en ellos. Y Jesús les dice, no hay problema, agarremos la piedra más grande que cada uno tenga. Entonces fueron y buscaron unos adoquines, fueron y buscaron unas piedras bien grandes, así bien gigantes. Y Jesús dijo, levántenlas. Y la levantaron así, porque cuando vemos a otro en el error, sí o no, vamos y buscamos la piedra más grande, sí o no. Y levantaron el adoquín más grande. Y Jesús dijo, vamos a tirarlo a la 1, a las 2. Pero antes de tirar, Jesús dijo, ahora sí, el que esté libre de pecado, que arroje la primera. Mire, Jesús no cuestionó ni la segunda ni la tercera piedra. Jesús lo único que dijo es la primera. Solamente la primera. Después que tiren los pecadores, que tiren todo. Hasta que venga el que estaba con ella y le tire, no hay problema. Pero Jesús dijo, el que tire la primera solamente, que esté libre de pecado. Es decir, que no encontró uno. No es que hacía falta 40. Ni siquiera hubo uno que se haya animado a tirar la primera piedra. Estos religiosos se fueron de la presencia del Señor totalmente cuestionados, dice la Biblia, porque cada uno de ellos empezó a entrar en sí y a reconocer que tenían pecados y que se habían equivocado y que tenían errores. Y cada uno de ellos empezó a darse cuenta que no eran tan buenos como parecían. Cada uno de ellos empezó a mirar hacia adentro y empezó a darse cuenta que algunas piedras también me tendrían que haber tirado, que algunas piedras no nos han tirado porque nadie se dio cuenta de nuestros pecados. Algunos de ellos empezaron a pensar y a decir, che, nadie me tiró una piedra cuando yo me equivoqué y ahora yo soy el primero que estoy acá con un adoquín para tirarle a otros. Estos serán, Dios mío, los religiosos. Hay gente que viene a la iglesia con los adoquines en el bolsillo. Hay gente que viene a la iglesia con las piedras en el bolsillo. Hay gente que va a Jesús a cuestionar todo lo que se hace en la iglesia. Porque antes se hacía de esta manera. Y antes se hacía mejor. Y ahora no es como antes. Y ahora el pastor lo hace así. O los líderes lo hacen así. Pero si yo lo estaría haciendo, yo lo haría de otra manera. Hay gente que está solo para criticar en la iglesia. Solo están para juzgar, solo están para condenar. Hay gente que está en la iglesia solo para querer marcar lo que ellos presuponen que son errores. Y aún así, como no tienen algo para tirar, dicen yo mejor me callo. Esos son los peores, Dios mío, son los peores. Tóquenle a la dígale, estos son los peores. Los que dicen yo mejor me callo, son los peores. A mí a veces alguien me dice, porque yo sé tantas cosas y las digo, mire, diga lo que quiera, hable. Agarre su mejor red social y ponga lo que quiera. A mí no me venga con amenazas pavotas. Diga lo que tenga que decir. Pero estos espíritus religiosos siempre están amenazando con que ellos son una mejor rama espiritual, con que ellos son un mejor liderazgo, con que ellos tienen algo mejor de Dios, pero pero cometimos algunos errores y hoy no estamos ahí, pero si yo lo haría, lo estaría haciendo de otra manera. Los religiosos son los envidiosos que quedaron afuera, que perdieron oportunidades, que no pueden recuperarse, pero en vez de tener la humildad de decir, Señor, yo quiero aprender y quiero crecer, viven cuestionando a todos los que están haciendo algo. ¿Cuánto me está escuchando acá? Diga conmigo, Señor, líbrame. Dígalo conmigo, Señor, líbrame. No, pero dígalo conmigo, Señor, líbrame de ser un religioso. Líbrame de ser un religioso. Hace unos años me pasó ir a un mover de avivamiento y sentarme y estar mirando y de pronto decir, no, esto hubieran hecho mejor así, y esto lo hubieran hecho mejor de otra manera, y esto lo tendrían que hacer mejor de aquella manera. Y en un momento yo estaba en medio de una reunión donde había un mover tremendo del Espíritu Santo, y yo estaba mirando, analizando cosas, haciendo bosquejos hermenéuticos, exegéticos, análisis. Hasta estaba con mi plataforma de teología en mi celular, poniendo pasajes ahí, analizando palabras en el griego. Y sentí una voz del Espíritu Santo que me dijo, vos lo harías mejor, Juan, ¿no? Y yo dije, ¿te estás riendo de mí?
¿por qué no recibís? ¿Por qué no bajás del caballo y recibís? ¿Por qué en vez de apurarte? ¿Por qué en vez de juzgar? ¿Por qué en vez de estar criticando todo lo que otros hacen, no recibís de Dios? Es que este segundo espíritu hace que usted vaya a la iglesia y siempre ponga el foco en lo que no le gusta. Este espíritu religioso hace que cuando uno va a la iglesia siempre salga peor. Los religiosos vienen bien y se van mal. Los religiosos vienen contentos y se van enojados. Los religiosos vienen bendecidos y se van enojados. ¿Le pasó alguna vez tener un familiar religioso? No lo señale. Que se va de la iglesia criticando, que se va hablando mal de algo, que se va hablando mal de alguien. Diga, amigos, son religiosos. Diga, amigos, son religiosos. Y los peores son los que dicen, yo ahora me voy a congregar, solo voy a mirar a Cristo. Esos son los más falsos. Alguien me dijo hace un tiempo, voy a venir a la iglesia, pero a partir de ahora solo voy a mirar a Cristo. Y yo dije, wow, qué nivel que tenés, que solo vas a mirar a Cristo. No puedo creer. O sea que no puedes aprender nada de mí, no puedes aprender nada de la pastora, no puedes aprender nada de tus líderes. ¡Wow! Yo dije, por favor, no dejes de venir. Me siento orgulloso que estés en mi iglesia. Porque solo puedes mirar a Cristo. Digo, amigos, son religiosos. Hay que bajar del caballo y hay que venir a recibir de Dios. Jesús les dijo a los religiosos que eran como víboras, que cuando venía el fuego del Espíritu se iban. Jesús le dijo a los religiosos que eran como sepulcros, pero bien lindos, bien por fuera, bien técnicos, bien ordenaditos por fuera, pero que por dentro estaban simplemente muertos. Jesús le dijo a los religiosos que ellos no podían recibir la unción nueva porque eran como odres viejos que cuando venía lo nuevo los rompía por dentro. O perdían la unción o se morían ellos. Jesús les dijo a los religiosos que tenían que cambiar esa actitud, pero nunca la cambiaron. Pero el tercer grupo de personas que me llama tanto la atención fue esta mujer, diga conmigo, esta mujer, que fue la única que esa mañana no se levantó para ir a la iglesia. Esa mañana esa mujer no se vistió para ir a la iglesia. Esa mañana esa mujer no se levantó y no se maquilló para ir a la iglesia. Esa mañana esa mujer no llamó el Uber para ir a la iglesia. No llamó el Didi para ir a la iglesia. No agarró la bici para ir a la iglesia. Esa mañana esa mujer se había levantado y salió de su casa a pecar. Esa mañana esa mujer salió de su casa porque quería pecar. No voy a decir nada, no voy a decir que necesitaba ni que era pobre, no, simplemente ella decidió salir a pecar. Y fue encontrada en ese pecado. Y no fue a Jesús, sino que diga conmigo, la trajeron a Jesús. Diga conmigo, la trajeron a Jesús. La obligaron. No me levante la mano nadie acá, pero algunos fueron casi obligados a venir a la iglesia alguna vez. ¿Sí o no? Algunos fueron obligados en la casa por un ultimátum matrimonial. Hay esposas que me dijeron, yo le dije a mi esposo, o vas a la iglesia, o... Así que esos vinieron, digo conmigo, obligados. Hay hijos que vinieron a la iglesia obligados. Algunos chicos que hoy son los de JCP, que hoy son acompañantes, que hoy están bajo el fuego, que hoy están bajo la gloria. Hoy los padres no los pueden sacar de la iglesia. Los primeros días vinieron obligados. Los primeros días los padres los trajeron y tenés que ir a la iglesia. Y estaban con unas caras de serios, así como, quiero que el pastor sepa que no me gusta. Quiero que sientan que yo no quería venir, vine por obligación. Otros vinieron porque fueron al médico y el médico les dijo, mire, usted se va a morir, así que usted está en las manos de Dios. Y usted dijo, yo no quiero ir a la iglesia, pero voy a ir a la iglesia porque no me queda otra. Otros estuvieron en granjas de rehabilitación, otros estuvieron en recuperación de adicciones, pero nada, ni una cosa ni la otra, nada los podía ayudar, hasta que alguien le dijo, tenés que ir a la iglesia. Ahí yo cambié, ahí cambió él, ahí cambió el otro, ahí cambió el otro. Y ellos vinieron obligados.
Ellos vinieron presionados. No querían ver a Jesús. No querían saber nada con Jesús. No habían salido a buscar a Jesús. Pero de pronto, diga conmigo, la situación. Dígalo conmigo de nuevo, la situación. Diga conmigo de nuevo, la situación los presionó y los tiró delante de Jesús. De todos los grupos que estaban ahí, Jesús y su grupo, la multitud y los religiosos, y esta mujer, la única persona que no había querido estar ahí, ¿quién fue? La mujer. Pero cuando ella quedó con Jesús, Jesús defendió su integridad física. Y Jesús dijo: mujer, ¿dónde están los que te tiraban piedras? ¿Dónde están los que te iban a matar por tu pecado? Y ella dijo: ninguno me condenó. Y me llama la atención porque la Biblia dice, míreme por favor, antes de que Jesús hable, la Biblia dice que solo quedaron, diga conmigo, Jesús, dígalo fuerte, Jesús y la mujer. Es decir, que esa campaña que empezó con una multitud de gente, que empezó con religiosos, que estaban sus discípulos, cuando Jesús dijo: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, no quedó. Yo me imagino que en un momento Jesús le dijo a Pedro: Pedro, no te vayas, vos vení. Porque hasta los discípulos dijeron: nos vamos todos. Pero Jesús le dijo: venga, muchachos, ustedes no. Ahora escuchen. Jesús la miró a la mujer y dijo: yo tampoco te condeno. Y la mujer tuvo una experiencia. Dios mío, la mujer tuvo una experiencia con la gracia de Dios. Esa es una experiencia con la gracia de Dios. Esta mujer fue una de las pocas mujeres en el mundo que tuvo la experiencia del perdón directo con Jesús. Hay dos casos que a mí me llaman mucho la atención. El ladrón de la cruz, cuando Jesús le dice al que estaba a su derecha: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, le dijo dos cosas: hoy te vas a morir. Segundo, tus pecados te son perdonados y vas a estar conmigo. Me impacta eso. Y el segundo caso muy fuerte es este que Jesús le dice a la mujer directamente. Míreme por favor acá. Es Dios mismo diciéndole a la mujer: yo como Dios no tengo nada para condenarte. Quiero que recibas el perdón y la gracia directamente de mi presencia. Ahora déjeme decirle algo. De los tres que se acercaron a Jesús, ¿quién fue el más bendecido? La mujer. ¿Quién fue la que volvió más contenta a su casa? La mujer. ¿Quién fue la que volvió con el perdón? ¿Quién fue la que volvió con la sanidad del alma? La mujer. ¿Quién fue la que no quería venir? ¿Vio cómo es la cosa? A veces los que venimos por costumbre y nos volvemos a nuestras casas igual que como vinimos. No podemos ni siquiera prestar atención a una prédica. No podemos prestar atención a una administración. No podemos ni siquiera levantar las manos en la adoración. Y de pronto al lado nuestro hay alguien que fue traído, casi obligado. De pronto hay alguien que vino casi desesperado. Y esa persona es la que más recibió de Dios. Es la que más recibió de su presencia. Yo le dije al Espíritu Santo en estos días: Señor, quiero irme sorprendido de tu presencia. Tengo muchos años predicando, tengo muchos años ministrando, he ido muchas veces a la iglesia, leo muchas veces la Biblia, estoy muchas veces orando. Para mí abrir la Biblia es algo tan normal como para otros comer. Sé dónde está en cada pasaje, puedo encontrar un pasaje con los ojos cerrados, puedo encontrar un libro en cualquier parte de la Biblia sin mirar ni siquiera un papel, puedo acordarme muchos pasajes, he leído la Biblia muchas veces. He estado en cultos muchas veces, pero dije: Señor, cuídame, cuida mi corazón de no irme como los religiosos, de no irme como las multitudes que no tuvieron ni una experiencia nueva, que no tuvieron ni una experiencia maravillosa ese día. Los religiosos volvieron a su casa enojados. ¿Cómo te fue, amor? Para el diablo. Jesús siempre sale con alguna de esas y me dejó pagando. Y las multitudes volvieron a la casa. Hoy multiplicó el pan. No, hoy no hizo nada. ¿Y sanó a alguien? No, hoy no hizo nada de eso.
Pero la mujer cuando volvió a la casa, me imagino que habrá hablado con el perro, o con el gato, no sé, o con alguien que estaba en su casa, y le habrá dicho con cara de sorpresa: no sabes lo que me pasó hoy. ¿Hace cuánto que no salís de la iglesia con cara de felicidad? ¿Hace cuánto que no salís de la iglesia asombrado por una palabra? ¿Hace cuánto que no salís de la iglesia lleno de la presencia de Dios y diciendo: wow, qué culto tremendo, qué gloria tremenda, qué presencia maravillosa? ¿Hace cuánto que no salís de una reunión diciendo: lo que viví hoy fue único? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuántas reuniones que estás saliendo como viniste? O aún peor, ¿hace cuántos cultos que estás volviendo a tu casa con tu corazón frío? Yo le dije: Señor, ayúdame. ¿Cuántos están conmigo acá? Ayúdame. Yo quiero volver con novedades. Yo quiero volver asombrado. Míreme por favor acá. Yo quiero volver conectado. Ahora usted me mira, me dice: no, pastor, pero la obligación es suya de darnos una palabra extraordinaria, rara, maravillosa. Porque si acá ustedes estarían mejor, entonces yo sentiría la presencia de Dios. Mire, la multitud estaba con Jesús ahí. Era Jesús. Y los fariseos estaban con Jesús también ahí. Si usted no siente la presencia con Jesús mismo ahí, ¿qué quiere que le diga? No tiene que ver con la presencia que hay. Tiene que ver con lo que usted se permita sentir. ¿Cuánto me está escuchando acá? Tiene que ver con tu posición en la reunión. Tiene que ver con tu posición en el culto. Tiene que ver con tu estado en el culto. La multitud dijo: nosotros vinimos a Jesús para que haga milagros y para que multiplique el pan. Jesús está hablando con una mujer ramera. Jesús está dedicado ahora a hablar con una mujer pecadora. Esto no nos gusta, nosotros nos vamos. Los fariseos dijeron: queremos ver una multitud como la que está siguiendo a Jesús. Y cuando la multitud se fue, los fariseos dijeron: ahora nos van a escuchar a nosotros, vamos a ir con los que se van de Jesús. Pero Jesús se quedó con la única persona que tenía hambre de algo nuevo. ¿Cuántos tienen hambre de algo nuevo? ¿Cuántos tienen hambre de algo nuevo? En la presencia de Dios siempre hay algo nuevo. En la presencia del Señor siempre hay algo nuevo. Siempre hay algo glorioso. ¿Cuántos me está escuchando acá? No se me haga el aburrido espiritual. No se me haga el que hay, no me llena la palabra. No se me haga ay el que ya conozca ese pasaje. Tiene que ver con el hambre. Diga conmigo: tiene que ver con el hambre. Diga conmigo: tiene que ver con el hambre. Dígalo de nuevo: tiene que ver con el hambre. ¿Cómo, pastor, tiene que ver con el hambre? ¿Nunca le pasó llegar a su casa de un cumpleaños de 15 donde comió de todo y abre la heladera y hay, sí o no? ¿Cuántos tienen la heladera llena? Levante la mano. Tienen la heladera, no se me hagan los. Y usted ve ahí un matambre a la pizza. Pero usted viene de comer de una fiesta. ¡Ah! Y hay un bizcochuelo. ¿Cómo es que ese que me gusta a mí? Esa masacote que hacen ahí. Ah, tipo ricota. ¡Ah! ¿No? Y usted dice: no. Y usted ve una pizza fría y usted dice: no. ¿Sabe por qué no? Porque no tiene hambre. ¿Qué no tiene? Hambre. Pero ¿cuántas veces usted llegó con hambre? Mira, al de arriba le tenés que llegar con hambre. ¿Cuántos llegaron alguna vez a su casa con hambre? Y abrieron la heladera y no había nada, había agua y verdura solamente. Y dijeron: diablo inmundo. Y fueron a los cajones y no hay nada, y no hay nada, y no hay nada. Y viste esas casas donde las mujeres guardan cosas en bolsa y en bolsa y bolsa y bolsa. Viste que hay una bolsa entre otra bolsa, que entre otra bolsa y otra bolsa, otra bolsa, entre otra. Y usted empieza a revisar la bolsa y la bolsa y la bolsa y la bolsa. Y de repente encuentra un bizcochito, fecha de vencimiento. Usted no lo mira y usted dice: está medio verde, debe ser Roquefort. ¿Cuál es la diferencia? El hambre. Porque hay gente que en la iglesia está así como... porque no tienen hambre. No tienen hambre de algo nuevo de Dios. No quieren de Dios. Porque hay otros que quieren de Dios. Porque se desafían a tener un hambre espiritual.
Yo le dije, Señor, quiero irme como esta mujer, perdonada, maravillada, exaltada. Quiero irme como esta persona, llegar a mi casa y decir, ¡fua! Lo que cayó hoy fue impresionante. La gloria de Dios hoy fue tremenda. A mí me tocó, a mí me llenó, a mí su presencia me inundó. ¿Cuántos quieren esa experiencia? No por un culto, ni por un año, por 2 años, por 10 años, por 20 años, por 30 años, hasta el último día de nuestras vidas.